Hola, hola cabecita pensante, bienvenida a una nueva lección del curso gratuito de autoestima. En esta lección a mí me encanta, porque es una lección en la que yo soy especialista y al final de todo te contaré por qué, te contaré mi experiencia personal. Pero antes quiero contarte que esta lección es la lección del miedo. No hay cosa que más baje tu autoestima que el hecho de ir evitando enfrentarte a algo que sabes que tienes que hacer, y eso forma parte del miedo. En esta lección te voy a enseñar qué hacer y qué no hacer para combatir y superar tus miedos. Por fin llegamos al cuarto jinete del apocalipsis, ¿vale? Este es muy potente porque baja indirectamente la autoestima, ¿vale? No es como los otros que están relacionados directamente, tanto la culpa, la exigencia como la crítica, esos sí que están directamente relacionados con la autoestima. Este se separa un poquito. En el símil que os decía antes, que te decía antes, podría ser como un primo lejano, pero también influye mucho. ¿Por qué? Porque el miedo, o más bien el no enfrentarte a tus miedos y seguir teniéndolos, ¿vale? O que el miedo te bloquee y que te paralice en tu día a día, ahí ¿qué hace? Este de golpe llama a la culpa, de golpe llama a la crítica y ahí es cuando tu autoestima sí que empieza a bajar. Por eso lo he metido aquí, en este módulo, porque también forma parte dentro de esos cimientos que hablábamos, que son las bases para tener una autoestima fuerte, para sentirte fuerte, empoderada y segura de ti misma. Así que vamos a por los miedos. Los miedos se escuchan mucho, en cuentos infantiles, en todo, controla tu miedo, tenemos miedo, los miedos salen desde la infancia, pero ¿qué es exactamente el miedo? ¿Alguna vez te lo has llegado a preguntar? El miedo es una angustia por un riesgo o tanto por algo que puede pasar, real o imaginario. Pero bueno, esta definición es muy amplia y muy genérica. Como ya sabes, a mí me gusta hacerte esos dibujitos. Tú imagínate, siempre me gusta decir, imagínate el miedo como un monstruito, que puedes pensar, dices, bueno, este monstruito tiene cara de gracioso. Bueno, pero cuando empieza a tener nuestros dientes afilados, este monstruito es el miedo. Este monstruito se llama miedo. ¿Qué pasa? Aquí te lo he pintado yo gracioso, pero el miedo tiene una cara mucho más feroz. El miedo, ¿qué hace? Que cuando, y aquí estás tú. Siento que no me hayas salido muy favorecida, pero así lo simplifico. Esta eres tú y este es el miedo. ¿Qué pasa? El miedo que te dice peligro, 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 peligro. El miedo te está avisando de un posible peligro. ¿Y con eso qué hace? Tú le escuchas. Dices, ¿qué me quieres decir, señor miedo? ¿Qué me quieres decir? Entonces el miedo constantemente te está alarmando. Te está haciendo sentir que hay muchas cosas malas, hay muchas cosas peligrosas, hay muchas cosas que pueden salir mal. El miedo tiene, que ahora los veremos, varios peones, como a mí me gusta decir, o varios súbditos. Y aquí les podríamos decir que son, no te los voy a dibujar todo, pero son como mini miedos, que van a raíz de este gran miedo, ¿vale? Mini miedos son como súbditos del gran miedo. ¿Cómo se llaman estos miedos? Uno podría ser la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Por ejemplo, seguro que no me cogen en el trabajo. Voy a ir a la entrevista, pero ya verás cómo al final la lío. ¿Te das cuenta cómo influye en la autoestima? Otro de los miedos también podría ser la lectura del pensamiento o adivinación. Por ejemplo, es que seguro que le caigo mal. Ese sería otro de los miedos. Otro miedo sería la magnificación. En esa magnificación
es verlo todo mucho más exagerado de lo que realmente es. Ese también sería otro de los miedos. Otro, que este es un miedo que se puede camuflar muy fácilmente, es el siento que. No confundamos lo que sentimos con la realidad. Por ejemplo, es que siento que ya no me quiere. Por ejemplo, ese sería otro gran miedo. Y así hay muchísimos miedos. Pero me voy a basar principalmente en esta anticipación y en esta lectura del pensamiento y en esta magnificación, porque son los que más salen. ¿Qué pasa cuando detectas ese miedo? Que de golpe empiezas a actuar como si ese monstruo fuera real. ¿Y tu cuerpo qué hace? Tú imagínate que te enfrentas a un gran monstruo. ¿Qué hace tu cuerpo? Reacciona con lo que llamamos ansiedad o estrés, que también podría ser. Aquí no voy a entrar, porque eso sí que no está relacionado tanto con la autoestima, pero también decirte que es muy normal que puedan ir de la mano. Baja autoestima, inseguridad, miedos y ansiedad van de la mano. Si te pasa esto y si quieres incluso profundizar más o quieres comentarme cualquier cosa, recuerda, ¿vale? Puedes compartirlo bien en la comunidad o bien directamente escribirme. Escribirme al correo y yo te resuelvo todas las dudas que tengas respecto a este tema. Pero me voy a centrar hoy en el miedo. Ya hemos conocido a este monstruo. La clave es, lo que te decía, reconocer los submiedos que hacen que tu vida se paralice, que se bloquee. ¿Cuáles son estos submiedos? Sobre todo lo que hemos dicho, la anticipación, que aquí hay de dos tipos. Está la anticipación negativa o la lectura del pensamiento, que se llama. No te preocupes por todo esto porque en los PDF, en el ejercicio, vas a tener todo un listado de estos submiedos, porque ahí va a ser la clave para que aprendamos a combatirlos, ¿vale? La anticipación es anticiparte a que algo va a salir mal, el ejemplo que te he puesto antes. La lectura del pensamiento es adivinar lo que otros piensen. Este sí que baja mucho la autoestima porque está muy relacionado con el miedo al fracaso, más que el fracaso en este caso al rechazo, el miedo a quedarte sola, el miedo a que no te quieran, el miedo a pasar vergüenza, el miedo a hacer el ridículo, todos estos van relacionados con este miedo. Luego hay otra serie de miedos que van más relacionados también con la autoexigencia, que serían los miedos, lo que te decía, miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar. Todos estos miedos, ¿por qué es importante? Lo que te he dicho, porque cuando los tenemos detectados y analizados y machacados esos diablillos, esos monstruitos, lo que hacemos es que al final te da mucha más seguridad, porque ahora el control lo toma tu miedo. Y cuando hablo de miedos no me refiero a fobias, que también pueden aparecer, ¿vale? Y esas ya digo, indirectamente sí que baja la autoestima, porque al final es la sensación de no soy capaz de tener una vida, y lo pongo entre comillas, normal. Pero este es otro tema. Ahora, cuando voy a miedos del día a día. Miedo a que tu jefe te diga, miedo a que se enfaden contigo, miedo a un rechazo, miedo. Todos esos miedos son los que quiero que tengas en cuenta. Igual, los miedos, el monstruo no te va a decir que no va a pasar nada, te lo va a llevar al máximo. Como a mí me gusta decir, a las últimas consecuencias. El miedo es muy dramático, le gusta mucho el drama y el teatro. Y te va a decir de una pequeña cosa, si tiras del hilo, tiras del hilo, tiras del hilo y escuchas lo que te quiere decir el miedo, al final todo va a acabar en catástrofe monumental. Vamos, a un paso del apocalipsis. ¿Qué pasa? Que eso no es real. Y si empezamos a descubrir lo que nos quiere decir el miedo, es la forma en que lo podremos parar. Pero los pasos son muy sencillos y a la vez un poquito complicados. Lo importante es que no te desanimes. Es práctica, interiorizarlo, hacerlo una vez, otra. Y lo bueno es que tienes la comunidad que lo puedes compartir. Compártela con la comunidad de Aprende a Quererte o conmigo. Si tienes dudas, no te preocupes, ¿vale? Estoy aquí para acompañarte en todo el proceso, para ayudarte. Entonces, si tienes dudas o te estás bloqueada en el PDF o en este ejercicio, puedes contactar conmigo y puedes decirme, Judith, estoy bloqueada y yo te voy a ayudar a luchar contra ese monstruito. Además,
tengo el carnet de experta luchadora en diablillos y monstruitos, así que ya verás cómo te ayudo. Los pasos. El primero es lo que hemos dicho, detectar. No podemos combatir un miedo si no sabemos que existe. Eso es así de sencillo. Detectar el miedo, detectar el monstruo. ¿Por qué? Porque si no, no lo podemos combatir. A veces los miedos se transforman en otras emociones, que es lo que se llaman emociones compensatorias. Puedes tener miedo, pero en cambio decir, uff, es que últimamente todo el mundo me dice que estoy de mala leche. O es que últimamente me noto triste. Si estás así, plantéate a pensar qué hay detrás. Dentro de todo lo que hemos dicho, ¿te sientes culpable? ¿Te estás criticando? ¿Te machacas? ¿O es que hay algún miedo? Detecta qué hay por ahí, porque eso te va a ayudar. Una vez ya hemos descubierto que hay algún monstruito, el siguiente paso es escuchar lo que te he dicho. ¿Qué te quiere decir? Escucha lo que te quiere decir este monstruito. ¿Y cómo lo escuchas? Muy fácil. A mí me gusta que esto lo tendrás en el PDF, ¿eh? Ya digo, no te preocupes, pero aquí te lo quiero explicar. La forma de escuchar a tus miedos no es pararte a escuchar a ver si te llega la inspiración divina, claro que no. Es cuando tú te veas que estás con ese miedo o incluso que estás más agobiada, recuerda lo que hemos dicho de la ansiedad, más nerviosa, ahí coge un papel y un boli y empieza a escribir. Otra de las formas que también puedes hacer es coger el móvil y grabarte un audio y decir, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿A qué tengo miedo? Intentar llegar a toda esa secuencia de los miedos y lo más importante, de los submiedos, porque conociendo a todo el ejército es la única forma que vamos a poder combatirlos y de verdad. Ya el siguiente es nombrar lo que te he dicho. Hay muchos submiedos. Vamos a detectarlos todos. Vamos a detectar qué submiedos son los tuyos y qué submiedos son los que más te aparecen. También en el PDF vas a tener todo un listado de todos esos submiedos para que puedas empezar a identificarlos. Porque detectarlos, identificarlos es la única forma de discutirlos, que es la forma de combatirlos. ¿Verdad que tú no te presentarías, me da igual, a lo que decíamos, a una batalla sin conocer quién es el rival, quién es el contrario, con quién te enfrentas, qué recursos tiene, qué habilidades, qué... ¿Por qué? Porque estarías entonces perdido. Pues aquí es lo mismo. Si queremos de verdad ganar la batalla contra el miedo, hay que conocer exactamente qué te dice, cómo es, qué te intenta convencer y cuáles son sus súbditos. Y esto es lo que tenemos que hacer hasta el paso 3. El paso 4, una vez tengamos todo hecho, es la discusión. ¿Cómo se discute un miedo? Esa es una gran pregunta, ¿vale? Y te la voy a contestar. El miedo se discute sobre todo al final analizando. A mí siempre me gusta decir que ahí buscando datos. En cuando tienes datos objetivos, el miedo empieza a desaparecer, porque el miedo recuerda que siempre lo lleva a las últimas consecuencias, a la catástrofe, y siempre lo lleva tan al extremo que luego te das cuenta que no es realidad. Una anticipación nunca se cumple, quédate con esta frase. Es muy sencillo, ¿vale? Lo que te digo, es sencillo los pasos, pero la clave en todo está en practicar, pasar a la acción y en interiorizar. Así que si tienes dudas, revísalo una vez, otra vez el vídeo, no te preocupes. Lo importante es que lo interiorices para salir de ese miedo. Porque aunque a veces influye indirectamente la autoestima, pero nunca viene mal tener todos los cimientos bien fuertes para de verdad empezar ya a subir. Bueno, pues ahora sí que sí, te voy a contar, ya que ha habido la lección, espero que te haya gustado, y en esta lección te voy a contar por qué este tema, para ti, esta lección para mí es tan importante. Yo siempre he sido desde bien canijilla, una niña súper miedosa. Tenía miedo a todo, hasta la cosa más insignificante le tenía miedo. Más insignificante como por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña el hecho de poderme clavar una astilla de madera en el dedo, para mí era una anticipación, una angustia. ¿Y qué pasa? Que eso a la larga, miedo tras miedo, tras miedo, tras miedo, era algo que me hacía muy pero que muy pequeña. Me sentía una cobarde, me sentía que no podía enfrentarme, que no era capaz. ¿Qué pasa? Que yo seguí los pasos que hemos visto durante toda la lección y aquí me considero que a día de hoy no es que no tenga miedo, porque miedo es algo normal, algo que te puede parecer a ti, a mí, a todo el mundo. Pero como yo siempre digo, el miedo no es lo malo es tener miedo y no enfrentarte a él.
Sí que yo a día de hoy puedo considerar que he superado miles de miedos, es más, y lo sigo haciendo día a día. ¿Por qué? Porque el miedo, como es algo natural, lo que tenemos que hacer es los pasos que te he dicho durante la lección. Así que espero que te conviertas como yo en una gran luchadora contra tus propios fantasmas, tus miedos, y eso que te haga empoderarte y confiar mucho más en ti. He hecho con todo mi corazón esta lección y espero que te ayude. Si no lo has hecho, suscríbete en mi canal para estar enterada de todos y cada uno de los vídeos y sobre todo de las lecciones, que todavía nos faltan algunas. Así que nada, en la siguiente lección, ¿qué vamos a hacer? La siguiente lección es una lección que te va a ser muy útil. Y como siempre me gusta acabar con una pequeña adivinanza, simplemente te diré que es algo que vas a poder aplicar en todos y cada uno de los ámbitos de tu vida. Con amistades, en el trabajo, con pareja, incluso, fíjate, me atrevo a decir que con desconocidos. ¿Qué será? Lo vemos en la siguiente lección. ¡Chao!